Lucas capítulo 9, 23 al 25, y otros puede acompañarme de pie para que después oremos y pueda bendecirnos Dios con su palabra en esta tarde. Lucas 9, 23 al 25, juntos dice la palabra del Señor. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Amén. Oremos. Señor, te alabamos, te glorificamos. Tu presencia, Señor, está entre nosotros. Por fe lo creemos, por fe lo sabemos. Estamos confiados que tú, Señor, estás deleitándote en adoración de tus hijos. Permítenos, como hemos estado aprendiendo en la clase, y ayúdanos a poder adorarte en espíritu y en verdad. Poder hacerlo, Señor, con devoción, con reverencia, pero también con el gozo de ser tus hijos, tu familia, de poder, Señor, venir a tu casa con libertad, poder vernos, Señor, como hermanos y poder también, Señor, rendirte culto por tus múltiples y abundantes misericordias. Señor, ayúdanos también a comprender en esta hora tu palabra, que tu Espíritu Santo nos ilumine, haga sensible nuestro corazón para escuchar tu voz. Y nosotros, como tus ovejas, busquemos el seguir tu voluntad, el hacer, Señor, tu voluntad. Vivir cada día conforme a tu propósito, Señor, conforme a tu palabra. Para nosotros, Señor, esto sea verdaderamente luz a nuestro caminar, miel a nuestro paladar, Señor, vida a toda nuestra existencia. Y tu palabra, Señor, pueda ser para nosotros la única guía e instrucción de nuestras vidas, donde podamos caminar con fe y seguridad. Padre, usa al siervo que te habla para comunicar tu palabra en esta hora, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Gracias. Es para mí otra vez un placer el poder estar aquí con ustedes. Ya me voy a ir acostumbrando. Sí. Y espero que sea también para ustedes de mucha bendición, hermanos. Nuevamente, gracias al pastor Enoch por este espacio que otorga un servidor de poder compartirles la palabra del Señor. Y el domingo pasado, hermanos, iniciamos una serie de predicaciones. El tema de la semana pasada nos habló de la tibieza a la entrega total. Si usted recuerda, estuvimos hablando específicamente en el contexto de este tema de una iglesia que estaba de alguna forma en su perspectiva adorando a Dios, tributando al Señor honor y gloria, pero no era así. Y aprendimos de aquella temática que Cristo, hermanos, no acepta discípulos indiferentes. Es un problema que puede ocurrir dentro de la adoración, estar aquí en la casa de Dios, aparentemente ante su presencia, pero ser indiferentes realmente al culto, a la parte, a esa conexión, ese vínculo espiritual con Dios. Él nos llama al arrepentimiento ferviente ante esto y entonces entregarnos de manera total como una respuesta a su gracia redentora. Aprendimos que de la iglesia de la Odisea, hermanos, había religión allí, habían reuniones, habían cultos, posiblemente suficientes recursos, pero no había pasión por Cristo, no había pasión por el Señor. Y eso reflejaba, dicho por el Señor hacia ellos, tibieza. Era mejor estar fríos, era mejor ser calientes en el sentido de ese avivamiento, pero aún el grado de ser fríos, hermanos, Cristo le dice a esta iglesia, eso todavía es una mejor condición, reconocer que están fríos. El problema es que están tibios y ni ustedes lo están percibiendo como un cáncer que está avanzando,
silenciosamente sin que ustedes se den cuenta. Y ante ese diagnóstico, el Señor entonces les hace ver que hay fe, pero no hay pasión. Hay iglesia, pero no hay transformación. Hay conocimiento bíblico, pero no hay obediencia, amados hermanos. Esta iglesia vivía en autoengaño espiritual. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, revela de ellos Dios diciendo que ellos decían: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y es que ellos decían: estamos bien, tenemos suficiente, no necesitamos nada, pero Jesús en realidad les dice: son miserables, pobres, ciegos, están desnudos. Y hermanos, es que uno de los peligros de la tibieza espiritual es que nos puede llegar a adormecer la conciencia. Nos puede hacer creer que de alguna manera así, cuando menos, podemos estar bien y no buscar esforzarnos a salir de ese estancamiento, caer en un conformismo. Romanos 12 dice: no os conforméis a este siglo, y se ha estado reforzando más bien con esta temática lo que en las mañanas están aprendiendo también en la clase dominical. Y hermanos, Dios por eso le dice a esta iglesia, el Señor Jesucristo, que necesitan un llamado, más bien necesitan urgentemente ir al arrepentimiento. Él les hace un llamado urgente. Él les dice: yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntete. Hermanos, Dios no confronta para destruir, Dios confronta para restaurar. Él ama a su pueblo, no busca ni siquiera condenar al mundo, como dice Juan 3, sino Él ha venido para salvar y a su pueblo a restaurarlo si ha caído de una condición en la que deben de estar fervientes, obedientes, sumisos al Señor. Hebreos 12 dice: sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Y finalmente vimos también el domingo pasado que después de ese diagnóstico, después de Dios de decirles que están en ese autoengaño, ellos creyendo una cosa que no es, y de llamarlos al arrepentimiento, entonces les hace una promesa. En Apocalipsis 3:20 Él le dijo: yo aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en él, cenaré con él y él conmigo. Y eso nos muestra, hermanos, un Dios de amor que es capaz de llevarnos a una condición mucho mejor en la medida que nosotros reconozcamos nuestra condición. Y es la promesa de Dios de estar con su pueblo, de no estar ya fuera de la adoración que aparentemente viene a dársele a Él, pero el pueblo puede dejarlo afuera. Un cristiano, es irónico, puede estar adorando a Dios y aún así tenerlo afuera. Y Él dice: si tú me oyes, yo voy a entrar, yo voy a estar contigo, vamos a tener una relación, una comunión profunda, un deleite precisamente en esa relación. De ese domingo aquí, ¿cómo esto ha funcionado en su vida? ¿Qué ha hecho usted? ¿Qué ha buscado mejorar? Porque hicimos preguntas precisamente como: ¿cuánto tiempo realmente usted pasa con Dios? ¿Su vida está reflejando el fruto del Espíritu? Hoy usted está más cerca de Cristo que hace días, semanas, meses atrás. Usted está avanzando, usted está creciendo. Para vencer, hermanos, la tibieza espiritual tenemos que ser honestos con nosotros mismos y con Dios, porque Él conoce nuestro corazón, pero quiere que nosotros seamos humildes y percibamos si hay esa necesidad aún más de Él. Hoy, hermanos, nosotros seremos confrontados una vez más por la palabra de Dios y por el grande amor de Cristo para nosotros, cuestionándonos si somos cristianos de domingo o discípulos diarios. Cristianos de domingo o discípulos diarios. Es el tema para esta hora. Y basándonos precisamente en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, versículos 23 al 25 que acabamos de leer, pero donde afirmadamente el Señor dice: si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué debe hacer, hermanos? Niéguese a sí mismo, ¿y qué más? Tome su cruz cada día y sígame. Hermanos, aquí la idea principal de lo que estaremos reflexionando
es que el discipulado no es asistencia religiosa semanal, sino más bien el negarnos a nosotros mismos cada día, no el domingo del culto que nosotros hacemos, no el miércoles de estudio bíblico o de oración o cualquier otra actividad que tengamos en semana, sino diariamente negarnos a nosotros mismos, menguar, como dijera Juan el Bautista, a nosotros, para que el Señor crezca en nuestras vidas y en todo lo posible a nuestro alrededor por medio del testimonio y la vida práctica como discípulos del Señor. Estaremos reflexionando si verdaderamente estamos bajo el señorío práctico de Cristo. Y es que, hermanos, vivimos en una generación donde muchos lo que están queriendo y están buscando es los beneficios del cristianismo, pero no el costo del discipulado. Eso es muy diferente, hermanos, vernos beneficiados como hijos de Dios, ya somos de la familia de la fe, llegamos a una iglesia, tenemos esos beneficios, tenemos privilegios, tenemos bendiciones. Pero como discípulos de Cristo, hermanos, hay un costo que pagar. No estamos hablando de la salvación. Ese precio ya fue pagado totalmente por el Señor Jesucristo con su sangre. Pero, hermanos, en el día a día de caminar bajo la voluntad del Señor, nosotros tenemos una responsabilidad, un esfuerzo, un compromiso, un costo que pagar como discípulos de Cristo. Hay quienes pudieran levantar las manos el domingo, pero vivir para sí mismos de lunes a sábado. Jesús nunca ha llamado admiradores, sino más bien Él ha llamado discípulos. Él no dijo, ven a la iglesia una vez a la semana o reúnete, lo cual es muy importante y fundamental dentro de nuestro crecimiento espiritual. Pero antes de eso, el Señor lo que Él dijo y quiere de nosotros es que nos neguemos cada día a nosotros mismos, morir más a nosotros mismos para que el Señor viva más en nuestra vida. Así que hoy la pregunta no es, ¿eres cristiano? Sino más bien, ¿eres discípulo diario o solo creyente del domingo? El cristianismo cómodo nos dice, agrega a Jesús a tu vida, planea, proyecta y agrega a Jesús a eso. Pero Jesús dice más bien, entrégame tu vida completa, totalmente, todo lo que tú eres y haces que sea mío. Y entonces el Señor obra en todas nuestras decisiones, Él obra en todas nuestras acciones, en nuestro estilo de vida, en nuestros sufrimientos, en nuestras alegrías, en todas las áreas. Él quiere reinar. Nosotros podamos renunciar cada vez más. Así que no se trata, hermanos, de cuánto vas a la iglesia, sino más bien de cuánto Cristo está gobernando tu vida. ¿Sí se entiende hasta ahí, hermanos? Esto es lo que hace la diferencia entre un creyente dominical a alguien que le ha entregado verdaderamente su vida a Cristo, que Él verdaderamente sea el Señor, el que esté gobernando todo lo que tú eres y haces. En el contexto, cuando el Señor menciona lo que acabamos de decir, en ese mismo capítulo Él da un mandato a los 12 discípulos. Les hace ver que ellos sean parte de este círculo donde Él está obrando, está sanando, está proveyendo. Ellos tienen que cumplir también una misión. No es solamente verte beneficiado, sino les hace ver hay que hacer una labor. Más adelante, Él también se menciona en este pasaje a Lucas, la muerte de Juan el Bautista. Y hace ver dentro de ese contexto las implicaciones inclusive que tiene el creer en Dios, al grado que Juan muere por su fe, muere creyendo en sus convicciones y que esto muchas veces no lo percibimos o algunos cristianos no lo toman en cuenta. Luego de eso, el Señor Jesucristo alimenta a 5,000 personas. Mucha gente lo siguió, pero por lo que les había dado. Mucha gente siguió detrás de Cristo porque de Él recibieron pan y pescado. Y vieron el milagro. Entonces, ante este beneficio, dijeron, pues vamos con el Maestro.
Hermanos, esto es lo que muchas veces puede engañar nuestra vida o que no podamos comprender, pero a la luz de la palabra de Dios veremos acciones de un verdadero discípulo de Cristo. ¿Y cuál es la primera acción, hermanos? Número 1, renuncia. Renuncia. ¿A qué? ¿A qué voy a renunciar? Al yo. Voy a renunciar al yo, a mí mismo. En el término que dice la Biblia es la negación de mí mismo, morir al ego. Y hermanos, negarse a sí mismo no es despreciarse. ¿Qué es entonces? Es destronar al yo de mi corazón. ¿Sí se entiende? Es quitarlo de aquí, este ser que es Gilberto y que es cada uno de ustedes en lo personal, quitarlo del trono, del centro de mi vida. Es dejar de vivir diciendo lo que yo quiero, lo que yo siento, lo que me conviene y empezar a vivir bajo lo que Cristo manda, bajo la voluntad del Señor. El mundo lo que te enseña en muchas maneras, en las redes, en mensajes de autoestima, de superación personales, ámate tú primero, ¿sí? Sigue tu corazón. Es lo que muchas veces podemos escuchar. Haz lo que te haga feliz. ¿Alguna vez ha escuchado estas frases? ¿Alguna vez ha visto que alguien está bajo este consejo y bajo esta guía? ¿Qué está sucediendo ahí, hermanos? Están elevando demasiado a la persona, ¿sí? Al humanismo en este caso, ser antropocéntricos. Pero no quiere eso el Señor, Él quiere que seamos cristocéntricos. Jesús enseña, ríndete. Jesús dice, sométete, muere a ti mismo. Negarse a sí mismo, hermanos, por tanto implica renunciar a tu voluntad cuando ésta precisamente está chocando contra la de Dios. Esta voluntad tuya, muchas gracias, debe alinearse a la voluntad de Dios. De tal manera que tú estás haciendo lo que Dios quiere que hagas. No sé si usted alcanza a percibir, es una voluntad en la que yo sigo actuando, pero no bajo lo que yo quiero, sino bajo lo que Dios quiere. Dios podría, si Él quisiera, y lo puede hacer, obligarte, pero Él te habla con su palabra, te hace ver la necesidad de cómo tienes que andar, y porque tú lo entiendas, entonces tu voluntad se alinea a lo que Él dice. Estás haciendo, a fin de cuentas, lo que tú quieres en un sentido de la voluntad del Señor. Si se percibe eso, es una voluntad en la que yo ahora quiero, pero hacer la voluntad de Dios. No hacer lo que yo quiero de una forma aislada. En Gálatas capítulo 5, versículo 16 al 17, la Biblia dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos ¿de qué? De la carne. Es la instrucción del Señor, porque el deseo de la carne, dice la Biblia, es contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. La carne y el Espíritu están en este conflicto constante. El problema no es que Cristo esté en tu vida, el problema es quién está en el trono. Y aún volviendo a la parte del mensaje del domingo pasado, podemos creer que mientras yo crea en Dios está bien, y esto es perfecto. Pero en términos de dirección, señorío, sometimiento, siendo tú hijo de Dios, ¿es Jesús tu Señor? ¿Es Jesús tu Señor? Puede que en la conciencia, digamos, y aún en nuestros labios, Él es el Señor. ¿Lo refleja tu vida? ¿Hay esa disposición, ese sometimiento a su voluntad, esa obediencia? ¿Quién está verdaderamente en el trono de tu corazón? Muchos tienen a Jesús como Salvador y puede parecernos irónico, pero es por lo que nosotros alcanzamos a notar en muchas iglesias, creen en Cristo como su Salvador, pero no lo han verdaderamente puesto como el Señor de toda su vida. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Decidir diariamente obedecer a Dios aunque no tengas ganas.
pero tú debes disponerte en esa obediencia. Carlos Spurgeon decía, cuando no quieras orar es cuando más debes orar, aunque no quieras. Pero tú no vas a someterte, tú no vas a obedecer a la carne, vas a obedecer al Espíritu. Entonces, en esa decisión de hacer lo contrario a tu voluntad, es donde estás rindiendo tu vida al señorío de Cristo, donde estás diciendo, tú reinas, tú eres mi Señor. Yo voy a hacer lo que tú quieres, Señor, aunque esta carne no quiera. Y ahí estamos reflejando, tanto en muchas otras acciones, que verdaderamente Él es el Señor. Debes renunciar a toda actitud como el orgullo, al enojo que a veces quiere prolongarse por varios días contra algunas personas, al egoísmo, a la falta de perdón. Si el Señor está diciendo en su palabra que debes hacer lo contrario, ¿qué debe hacer usted entonces, hermano y hermana? Lo que Él dice, someterse, su voluntad, porque Él es el Señor. Te pregunto, ¿Él es tu Señor? ¿Cuántos dicen amén? Entonces hay que esforzarnos en eso. Hay que reforzar esta parte de nuestra vida. Renuncia cada día a ti mismo, al yo. En segundo lugar, además de renunciar, resiste. Resiste. La Biblia habla en este pasaje también, hermanos, vamos en Lucas 9, del 23. Si alguno quiere venir en pos de mí, y acabamos de ver, niéguese a sí mismo. Esto es renunciar. ¿Qué más debo hacer? Dice en segundo lugar, tome su cruz cada día. Esto es resistir. Ese tomar la cruz nos habla de resistencia en lo que tenemos que hacer. ¿Usted recuerda la escena de Jesús caminando hacia precisamente al Gólgota con esa cruz encima? Caía de pronto en la debilidad humana que había ya, el agotamiento de ese día, pero ¿qué hacía el Señor? Se volvía a levantar, resistía, avanzaba. Ahí estaban los latigazos, ¿sí? La gente con sus insultos, las piedras golpeando. Él estaba ahí ya en la cruz, sostenido ahí por amor a nosotros, resistiendo hasta el final los más grandes sufrimientos por causa de nuestros pecados. Y finalmente Él llega a culminar ese evento de amor, ese acto de amor, cuando dice consumado es. Él resistió hasta el final. Él tomó esa cruz dispuesto a morir por nosotros. Hermanos, esto habla de obediencia, pero en este caso de una obediencia costosa. Es cierto, no va a ser fácil, no va a ser sencillo, pero el Señor te dice resiste, resiste. Porque la cruz, hermanos, no es un problema, no es una enfermedad, no es una carga emocional. Cuando algunos pasan por estos episodios en su vida, dicen que grande es mi cruz de llevar. No se está refiriendo a eso la palabra. No está hablando de problemas de alguna forma personales, enfermedades o cargas emocionales. La cruz está representando muerte voluntaria. Tomar la cruz es decir, prefiero perder antes que desobedecer a Cristo. Antes que esto, Jesús no dijo, toma tu cruz cuando sea conveniente. Él dijo cada día, porque la cruz representa una decisión constante de morir. ¿De morir a qué, hermanos? A los deseos pecaminosos, eso que está ahí en ti mismo queriendo, que tú quieres hacer, deleitarte en tu carne. Dios te dice, resiste en santidad. Toma esa cruz y aguanta. Sí, ante aquellos deseos pecaminosos. Hay presión social, hay gente que se burla porque tú eres creyente, hay gente que quiere que tú niegues a Jesús. El Señor te dice, toma tu cruz, resiste, resiste. Hay muchas veces falta de comodidad en nuestras vidas. Dios nos saca muchas veces de esa zona de confort, nos hace caminar por situaciones a veces complicadas, con tal de que nosotros sigamos anunciando el Evangelio, sigamos dando testimonio de ser creyentes. Él dice, toma tu cruz, resiste, acepta que seguir a Cristo tiene un costo, hermano. Eso lo debes comprender, lo debes saber. Puede haber rechazo, puede haber incomprensión, puede haber inclusive sacrificio o aún la muerte por causa de Jesús. ¿Está usted dispuesto? Colosenses 3, del 23 al 24 dice, y todo lo que hagáis,
hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor, ¿qué? Servís. Y esto yo no sé, lo deberíamos mencionar así como de orgullo, es un privilegio, porque a Cristo el Señor servís. En pocas palabras, como diciendo, esto vale la pena, merece este esfuerzo. El Señor es digno de todo ello. Hermanos, cuando hablamos de la cruz no nos referimos a un accesorio o a alguna pieza hecha de madera. Es de alguna manera una sentencia. Y en el antiguo tiempo así lo representaba para los malvados, para los que eran acusados de algún delito. Hermanos, para nosotros de alguna manera esa cruz es gloriosa, pero también representa precisamente el costo y el sufrimiento por seguir a Cristo. Cuando alguien tomaba su cruz en tiempos de Jesús, no regresaba igual. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer siempre lo correcto, hermanos. Eso se llama integridad. Sea que te vean o no te vean, tú siempre haz lo correcto. Eso es lo que Dios quiere. Permanece fiel aunque puedas perder oportunidades. En el mundo se obtienen muchos beneficios, muchos puestos políticos, muchos puestos de fama y fortuna, precisamente porque no se dejan pasar esa oportunidad, pero ¿a cuánto costo? Muchas veces haciendo trampa, haciendo una especie de pago, soborno. Y esto es la manera en que la gente consigue facilidades, dinero, posición. Pero Dios dice, no tienes que ser así. Tú haz siempre lo correcto, permanece fiel, aunque pierdas oportunidades. Resiste es lo que te dice el Señor. Decir no al pecado, aun cuando te cueste relaciones, o aun cuando te cueste dinero, o inclusive comodidad, pero di no al pecado. Resiste, dice el Señor. Vale la pena, toma tu cruz. En tercer lugar, hermanos, además de renunciar, aquí hemos hablado de esto, además de resistir, ¿qué más debo hacer como discípulo? ¿Cómo se refleja un verdadero discípulo de Cristo y no un cristiano dominguero? Refleja. Ese es el tercer punto. Refleja. La Biblia dice ahí nuevamente en el versículo 23, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y ¿qué dice después? Siga. ¿Qué significa el seguir a Cristo, hermanos? No es admirarlo, sino más bien es imitarlo. Cuando alguien seguía a Cristo era porque es un discípulo. El maestro contaba con sus discípulos, los discípulos tenían que ir detrás de él. ¿Cuál era el fin? Aprender de él, ser como él. Por eso eran los discípulos, imitarlo. Pablo inclusive mencionó eso, que él imitaba a Cristo. En este caso es vivir como él vivió, amar como él amó, servir como él sirvió. Hermanos, perdonar como él perdonó. Aprender a decir no a lo que debilita tu vida espiritual. Y tienes que identificar qué cruz entonces estás evitando cargar, porque Él te dice, sígueme. Y si Él te está diciendo, sígueme, es porque Él quiere que tú seas, y Él quiere que yo sea como Él es. Es lo que buscamos al ser cristianos, hermanos. El más grande don sobre la vida, lo más grande que podemos alcanzar en la existencia, es el querer ser como nuestro Maestro, como Cristo Jesús. Y si usted siendo cristiano no está tratando de imitarlo, no veo entonces un propósito por el cual usted quiera ser parte de la familia de Dios. No hay mejor bien sobre la tierra. No se le compara a nada que buscar ser como el Señor. ¿Por qué? Porque Él es el varón perfecto. Es nuestra regla de medición. Es el nivel que queremos alcanzar. Y hermanos, si usted de un tiempo para acá no se está pareciendo más a Jesús, ¿qué está pasando en su vida espiritual? Porque un verdadero cristiano, alguien que tiene relación con el Señor, no es más orgulloso que antes. No es más rencoroso que antes, hermanos. No es como más presumido, por llamarle así. Al contrario, es más humilde.
en su corazón, pero también en la práctica. Es más fraternal, está buscando a hacer morir aquello que muchas veces le aleja de las personas para poder tener más fraternidad, más entrega y juntos ser lo que somos, el cuerpo de Cristo. Hermanos, algo que tenemos que entender es que seguir a Cristo es imitación intencional. Es intencional, esto no viene en automático, sucede por caminar con Él diariamente y debe reflejarse en tu vida, debe verse, debe notarse que usted y yo estamos caminando con Cristo diariamente, hermanos, porque ser discípulo implica observar cómo vivió Jesús, adoptar sus actitudes, reproducir su carácter. Jesús no solamente quiere que creas en Él, Él quiere que seas como Él. Eso es magnífico, hermanos, porque más allá de conocimiento, más allá de las historias de Jesús que podemos comentarle a nuestros niños, es empaparlos para que ellos puedan desear ser más como el Señor. Es que nosotros al leer la Biblia y al orar y al venir aquí digamos, no, me falta todavía, yo quiero ser más como Cristo, necesito más de Él. Y eso impulsarnos a seguir al Señor cada día. Él quiere que seas como Él y esto implica transformación interna. Tienes que cambiar tu manera de pensar en muchas cosas. Tienes que cambiar tu manera de ser, de reaccionar, tu manera de tratar a otros, si de verdad quieres ser como Jesús. ¿Cuántos quieren ser como Él? Amén, hermanos. En Mateo 5, 13 al 16 leímos hace un momento, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Y luego dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Y Diego dice el Señor, así alumbre vuestra luz delante de ¿quién? De los hombres. Refleja, es lo que estamos viendo. Para que vean vuestras buenas obras y no te aplaudan a ti, sino dice la Biblia, glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Pero tú lo vas a reflejar por lo que tú hagas. Mira cuánto impacto puedes causar en la sociedad, en los que te rodean, en la gente que está en tu entorno. Refleja, no lo olvides. Somos sal y luz en medio de un mundo de tinieblas. Refleja a Cristo en tu trabajo, refleja a Cristo en la escuela, refleja a Cristo en casa, sé ejemplo en palabra, en actitud y en decisiones. Vive una fe visible, no seas un cristiano secreto. Y finalmente, hermanos, ¿qué más debo hacer cuál es una acción de un discípulo verdadero de Cristo y no solamente de un cristiano que se congrega el domingo? Un discípulo que vive bajo ese caminar diario con el Señor, además de renunciar, como ya vimos, además de, ¿qué más dijimos? De resistir y además de reflejar, él también debe recibir. Recibe, ese es el cuarto punto, recibe. Cuando hablamos de recibe, el versículo 24 dice la palabra del Señor, porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, ¿este qué? La salvará. ¿Qué voy a recibir? Eternidad. Eternidad. La pérdida aparente en el mundo, hermanos, resulta en gran ganancia eterna. Vea cómo es el obrar de Dios. Aquí pierdes, pero hay ganancia eterna. Pierdes aparentemente de una forma humana o ante los demás. Jesús lo dejó muy claro. El que quiere salvar su vida, ¿qué va a pasar? La perderá. Pero el que la pierde por él, dice en su palabra, éste la salvará. Lo que el mundo llama pérdida, Dios lo llama ganancia eterna. Es como soltar algo de poco valor, así debe verse
en nuestra realidad, todo lo que hay en este mundo no se compara con las glorias y las riquezas de nuestro Salvador. Es soltar entonces esto para recibir algo mucho más grande, algo preparado por el mismo Dios, porque muchos se aferran a lo temporal, muchos se aferran a lo terrenal y pierden entonces lo eterno. El mundo te dice, gana, acumula, disfruta ahora. Recuerda aquella historia de aquel hombre rico, dice que tenía tantas cosas, tantos llenos ya sus graneros. ¿Y qué dijo de sí mismo? Voy a tirar estos graneros, voy a construir unos mucho más grandes y voy a decir a mi alma, alma, gózate, muchos bienes tienes para vivir por años. Y el Señor muestra en esa enseñanza diciéndole, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Todo el tiempo te estancaste ahí, te la pasaste ahí. Pero hoy vienen a pedir tu vida. ¿Y estás listo? ¿Estás preparado para ese encuentro? Jesús nos dice, entrega. Jesús nos dice, suelta, invierte en lo eterno. Puesto los ojos en Jesús, dice la palabra del Señor. Y en otro pasaje, busquemos, dice, las cosas de arriba. Ahí está nuestro objetivo y debe estar nuestra mirada. Hermanos, cuando nosotros hacemos esto, estamos sembrando en el reino de Dios. Y a que lamentablemente este es un término que muchas veces se malemplea en las iglesias de la prosperidad o en esta religión de la teología de la prosperidad más bien. Hermanos, el sembrar es cuando nosotros aquí estamos de alguna manera día a día en ese esfuerzo de hacer la voluntad de Dios. Y vamos a recibir una gran cosecha. Es lo que ha dicho en su palabra. En el tiempo final, nosotros seremos parte de esa gran ganancia eterna. Hay decisiones que parecen pérdidas. Tal vez dejar una relación incorrecta. Tal vez rechazar oportunidades deshonestas. Pero Él dice en su palabra que te debes apartar del pecado. Cuando uno se aparta del pecado, no estás perdiendo, hermano, estás ganando. Estás ganando. Hay victoria para aquellos que se aferran a Cristo Jesús y en Él somos más que vencedores, dice su palabra. Hay paz para nuestra vida, hay propósito, hay vida eterna cuando nosotros totalmente nos depositamos en las manos del Señor. Así que Él dice, recibe, aquí está, es lo que vas a obtener. Pero renuncia, resiste, refleja y entonces verás esta bendición. Hermanos, no vivamos solo para el presente. Hay que invertir en lo eterno. Nuestra vida espiritual, el servicio, recordar que todo sacrificio en Cristo tiene recompensa. Así que en manera de conclusión, observando y evaluándonos ante esto, ¿somos discípulos a diario? ¿O usted solamente se ha tornado en ser un cristiano, un creyente dominguero, por decirle así? Y cuando yo pensaba en este tema, y el pastor me compartía esa temática, y bueno, hay un pasaje que dice, si el justo con dificultad se salva, ¿qué dice después? ¿Dónde queda quién? El impío, dice la palabra. Y yo pensaba en esto, ¿no? Si hay cristianos domingueros y este exhorto puede ser, o este llamado de Dios para los que están cuando menos así, ¿dónde queda el cristiano que ni llega a la iglesia el domingo? De verdad deberíamos decirle cristiano. Por respeto lo hacemos, ¿no? Son hermanos, les llamamos. Pero yo conozco gente, y estoy seguro que usted por lo menos a uno, que ni siquiera el domingo, hermanos. Ni siquiera el domingo. No sé si aquí alguna vez sucedió esto, en muchas iglesias aún tienen actividades, por ejemplo, en la mañana y en la tarde. Aquí una vez se las tienen cuando hay Santa Cena. Pero miren, aquí, por ejemplo, muchas iglesias bautistas tienen su actividad nada más una vez en el día, ¿no? En otros tiempos uno decía, no voy a ir en la mañana, pero voy a ir cuando menos, decía uno, ¿qué? En la tarde. O no voy a ir mejor ahorita en la mañana porque en la tarde no. O sea, todavía uno se daba el lujo de escoger. Pero hermanos, aquí solamente hay una actividad, por decirlo así, y que es esencial. ¿Y dónde está el que debería estar aquí?
Se ha perdido esta oportunidad, este tiempo que no es comparable con nada. La actividad más noble que el humano puede hacer es elevar culto a su Creador. Pero esto para muchos no es importante. Entonces, cristianos de domingo o discípulos de a diario, y el que no está aquí, entonces, ¿dónde queda? ¿Dónde está? ¿Qué va a pasar con aquellos? Porque cuando menos, si usted es un cristiano dominguero, hoy está escuchando y está diciendo, no, pues yo voy a reforzar, y mañana, y pasado mañana, y el día siguiente, voy a ser un discípulo a diario. Pero el que ni siquiera está escuchando y no tiene realmente la necesidad, o para él más bien no percibe esa necesidad y no le da la importancia de estar aquí, hay problemas en su vida, y graves. Está en esa tibieza, y que si no se da cuenta, lamentablemente traerá muchas complicaciones. Por tanto, hermanos, a manera de cerrar esta temática del día de hoy, ordenemos nuestro tiempo, ordenemos prioridades según el reino de Dios. Dios no debe ser parte de tu agenda, Él es el centro de la vida. Debemos honrar a Dios con nuestra vida, con el tiempo y los recursos. Busquemos vivir una vida en integridad. Busquemos tener una vida familiar coherente con el Evangelio, que nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo digan, mi pareja, mi papá, es el mismo aquí en el templo que es en casa, y es en casa es el mismo que es aquí en el templo también. ¿Sí entiende eso? Que hay congruencia en la vida cristiana, no nada más un cambio superficial aquí en el templo por la gente y ser distintos en casa. No es solo predicar, hermanos, no es solamente de alguna manera tener conocimiento, es vivir lo que sabemos, es amar, perdonar y corregir inclusive nuestras vidas bajo la gracia del Señor. Por tanto, renunciemos a cualquier pecado que pudiéramos estar tolerando, renunciemos a cualquier negligencia que pudiera haber en nuestra vida el ocio, se me fue la palabra. ¿Cómo sería? Ociosidad, gracias. Inclusive aquellos pecados pequeñitos que a veces podemos creer. No existen pecados pequeños, hermanos. Delante de Dios todos tienen el mismo nivel, pero a veces nosotros creemos, esto, ¿qué tanto es tantito? Esto no afecta mucho, lo puedo hacer. No lo toleres, porque aún por esos pequeños pecados, entre comillas, murió tu Salvador, murió Cristo. Y hermanos, el problema no es que falten cristianos, el problema es que sobran cristianos de domingo, pero faltan discípulos de a diario. Necesitamos ser uno de ellos. Jesús no murió para darte una religión cómoda, murió para darte una vida transformada. ¿Seguirás siendo el mismo? ¿O buscarás hacer ajustes si los necesitas? Evalúate. Tal vez en alguna área necesitamos hacer reajustes, hermanos. Ponte de pie, y tú que conoces bien tu andar, tu hacer, pídele a Dios en esta hora, Señor, corrige en mi vida lo que yo debo corregir, ayúdame a verlo para poder corregirlo. Yo quiero ser un discípulo, no solamente alguien que se congrega, yo quiero ser alguien que te ame, te sirva con fervor, con temor, con temblor y con gozo. Ponte de pie y dile al Señor en esta hora de tu corazón que lo amas y que Él quiere que también te transforme. Hermano, ser discípulo cuesta, pero valdrá siempre y eternamente este esfuerzo, gracias a nuestro Dios. Padre, gracias te damos por tu palabra. Somos tus hijos y a veces, Señor, damos por sentado muchas cosas que creemos que van a suceder en automático. Pero hoy tú nos confrontas, hoy tú nos haces ver que lo que quieres es discípulos, que puedan negarse a sí mismos. Ayúdanos a negarnos a nosotros mismos, a renunciar, Señor, a nuestros deseos, a renunciar a nuestra voluntad, a renunciar a nuestra vida para solamente tú seas el centro, quien esté en el trono de nuestro corazón. Tú seas en nuestra vida personal el Señor, el Señor. Señor, todo aquello a lo que aún podemos estar atados
Ayúdanos, Señor, a morir a eso, a despojarnos para buscar tus glorias, para buscar, Señor, tus bendiciones, para buscar, Señor, a vivir en el gozo de nuestra salvación. Ayúdanos, Señor, cada día a resistir. Tenemos a veces batallas fuertes, debilidades, tentaciones, oh Señor. En el mundo ser señalados, a veces hay presión social. En nuestras vidas, Señor, hay tantas debilidades. Pero ayúdanos a permanecer fieles hasta el final, Señor, a no bajar la guardia, sino más bien a hacer de nuestra vida una vida en la que nosotros estemos dependiendo totalmente de ti, leyendo la palabra, estando en oración, ayunando, compartiendo el Evangelio a otros. Ayúdanos a reflejar tu presencia en nuestra vida, que nuestro cristianismo se vea todos los días de la semana y no solamente porque venimos a las actividades o nos vean con una Biblia bajo el brazo, Señor, sino en cada acción, en cada conversación, en lo que hacemos y vemos en nuestros teléfonos, nuestros dispositivos, en las conversaciones, lo que hacemos en lo público y lo que hacemos en lo secreto. Reflejemos que tú estás en nosotros y los demás te den la gloria a ti como nosotros también queremos dártela, Señor. Y ayúdanos, oh Señor, a creer que recibiremos, que hay galardón para nosotros, que hay bendiciones mucho más allá de lo que pensamos o imaginamos, porque tú has dicho en tu palabra que así será, que nuestra mirada esté hacia lo eterno, hacia la patria celestial, hacia ese tiempo en que te veremos ya no como en un espejo, sino cara a cara, Señor. Anhelamos ese momento, deseamos estar ante tu presencia. Gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a ser los discípulos que tú quieres que seamos. Oh Maestro, tuya es la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga, hermanos.